¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 20 de abril y en este día el Señor a través de su palabra nos muestra su poder, su sabiduría, su bondad y misericordia. Somos sus hijos y porque nos ama nos envió a su Hijo unigénito para que por fe nos salvemos con vida eterna. Les saluda Manuel. Le invito para que comparta con nosotros estos momentos, para que se entere de lo grandioso que es el Señor. La lectura de hoy empieza en el libro de Josué, los capítulos 21 y 22 al versículo 20. En el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, el capítulo 20, los versículos 1 al 26. Salmos 89 del 1 al 13 y Proverbios 13 del 15 al 16 de la Biblia de las Américas. Ciudades de los levitas. Los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: El Señor ordenó por medio de Moisés que nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los hijos de Israel dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó en las familias de los coatitas, y a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Y al resto de los hijos de Coat les tocaron en suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari les tocaron, según sus familias, 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Y los hijos de Israel dieron por suerte a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, y fueron para los hijos de Aarón una de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Les dieron Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, con las tierras de pasto alrededor. Mas los campos de la ciudad y sus aldeas los dieron a Caleb, hijo de Jefone, como propiedad suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Libna, con sus tierras de pasto, Jatir, con sus tierras de pasto, Estemoa, con sus tierras de pasto, Olón, con sus tierras de pasto, Debir, con sus tierras de pasto, Aín, con sus tierras de pasto, Juta, con sus tierras de pasto, y Betsemes con sus tierras de pasto, 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Geba con sus tierras de pasto, Anatot con sus tierras de pasto, y Almón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Y las ciudades de la tribu de Efraín fueron dadas por suerte a las familias de los hijos de Coat, los levitas, el resto de los hijos de Coat. Y les dieron Siquem, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, en la región montañosa de Efraín, y Geser con sus tierras de pasto, Kibsaim con sus tierras de pasto, y Bet-Orón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Teque con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto,
Ajalón con sus tierras de pasto, y Gat Rimón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés les dieron por suertes Taanac con sus tierras de pasto, y Gat Rimón con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Todas las ciudades con sus tierras de pasto para las familias del resto de los hijos de Coat fueron 10. Y para los hijos de Gersón, una de las familias de los levitas, de la media tribu de Manasés, les dieron Golán en Basán, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, y Beestera con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Y de la tribu de Isaacar les dieron Quisión con sus tierras de pasto, Daberat con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto, y Enganim con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Jarmut con sus tierras de pasto, y Enganim con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Aser les dieron Misael con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Elcat con sus tierras de pasto, y Rehob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí les dieron Sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Amot-dor. Y de la tribu de Neftalí les dieron Sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Amot-dor con sus tierras de pasto, y Cartán con sus tierras de pasto, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas conforme a sus familias eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Y a las familias de los hijos de Merari, el resto de los levitas, les dieron la tribu de Zabulón, Jocneam con sus tierras de pasto, Carta con sus tierras de pasto, Dimna con sus tierras de pasto, y Naalal con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén les dieron Beser con sus tierras de pasto, Jaasa con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto, y Mefaat con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Gad les dieron Ramot en Galaad, la ciudad de refugio para el homicida, con sus tierras de pasto, Mahanaim con sus tierras de pasto, Esbón con sus tierras de pasto, y Jazer con sus tierras de pasto, 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari, conforme a sus familias. El resto de las familias de los levitas y su suerte fue 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. De esa manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Hasta el día de hoy no habéis abandonado vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios. Y ahora el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos, como Él les había dicho. Volved pues e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos,
guardar sus mandamientos, y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y Josué los bendijo y los despidió y se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo y les dijo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Y cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los hijos de Israel oyeron decir: He aquí, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel. Al oír esto los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel, se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Así dice toda la congregación del Señor: ¿Qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir al Señor, edificándoos un altar y rebelándoos hoy contra el Señor? ¿No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también vosotros os apartéis hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy os rebeláis contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda, entonces pasad a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Sera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. En el libro de Lucas, el capítulo 20, los versículos 1 al 26 del Nuevo Testamento. La autoridad de Jesús puesta en duda. Y aconteció que en uno de los días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciéndole: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Respondiendo, él les dijo: Yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, él dirá:
¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores, y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a éste, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercero, y a éste también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les haría el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esa parábola. Y acechándole, enviaron espías que fingieron ser justos, para sorprenderle en alguna declaración, a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo: mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Salmos 89, del 1 al 13. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije: para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo
y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. Proverbios 13, del 15 al 16. El buen entendimiento produce favor, mas el camino de los pérfidos es duro. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Mis hermanos, hoy es el día de decir al Señor: toma mi ser, tan solo tuyo es. Te imploro que limpies mi corazón. Tenme, Señor, soy tuyo por toda la eternidad. Al pronunciar esas palabras de fe, el Señor en su infinita misericordia nos tomará en cuenta, porque nosotros tenemos la oportunidad de salvación. Les habló Manuel. Recuerde que la invitación está en pie para que nos acompañe mañana, Dios mediante. Le esperaremos. Hasta entonces, que Dios le bendiga.